Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, pues vamos a seguir hablando sobre estas experiencias. Estoy en este lugar, este es el cuarto de mi hermana, donde hace sus sanaciones y sus abrecaminos, porque mi hermana hace abrecaminos y también hace terapias de reflexología podal y de muchas cosas también ella hace, también habla con los ángeles y todo esto. Entonces, ahora vine a invadirle aquí su lugar, porque yo la verdad, mi lugar es muy no lo tengo tan bonito como ella lo tiene. Pero bueno, aquí le ando invadiendo ahorita en este lugar para hacer este video para ustedes. Bueno, pues vamos a estar hablando un poquito sobre aquellas cosas que ven los niños, que pueden ver los niños. Cuando una persona, porque me preguntaban, bueno, yo tengo a mi hijo que dice que ve al abuelito, que dice que ve a tal persona, que dice que ve ciertas energías, que no puede dormir en la noche. Y varias personas me preguntaron que por qué los niños pueden ver eso. Nosotros tenemos lo que es la parte de aquí, que es la polividencia. Esta hablamos del chakra de la polividencia. Aquí en esta parte, cuando nacen los bebés, si se fijan, tienen el típico que le llaman la mollera o lo que es un hoyito que tiene aquí arriba, porque no se ha cerrado su cráneo completamente. Lógicamente que debe de estar así, porque si nacen los bebés normalmente no cabrían o no podría la mamá parir. ¿Por qué? Porque por eso está suavecito su cráneo y ya se va desarrollando cuando nace el bebé. Entonces queda abierta esta parte de aquí, la polividencia sin cráneo, que está conectado con la conciencia en la parte de arriba, y entonces tienes despierta la clarividencia. Puedes recordar vidas pasadas, puedes ver gente que falleció, puede ser una persona que predice o un niño que predice. Lógicamente que en ese momento no sabes hablar, pero todavía te sigue ese camino abierto de la polividencia en los niños hasta los 8 años. Después de los 8 años, si los niños siguen viendo que personas que ya fallecieron, gnomos, hadas, todo este tipo de cosas, ya te está hablando de un don de la clarividencia y también parte de la polividencia. Acuérdense que la polividencia es la que se conecta con diferentes tipos de dimensiones y con la conciencia exterior, o sea, los recuerdos de vidas pasadas. Eso también te puede ayudar muchísimo cuando quieres hablar con una persona que ya falleció. Ahora, a mí me pasaban muchísimas cosas. Estas cosas que me pasaban eran tremendamente espantosas para mí. Y una eran los sueños que tenía, porque también eso llega a pasar en los niños, las predicciones que también tenía en ese momento, que me ha pasado, pero ya no es tan constante como en ese momento. ¿Por qué? Porque ahora ya porto protección también, y también las protecciones de alrededor, y ya conozco un poquito más de cosas. Entonces, ¿qué les puedes poner a los niños que les pasa eso? Un tetragramatón, un metratón, o también puedes ponerle un San Miguel, también a San Miguel, también es muy bueno, o San Benito. Pero se tienen que consagrar, acuérdense, vean el video donde consagro las medallas en 4 metales, perdón, en 4 elementos, para que ustedes se lo puedan hacer a sus hijos. Lo puedes poner abajo de la almohada, se lo pueden poner en la mano, en el pie. Casi para los niños no me gusta que lo traigan en el cuello, porque si los duermen con él, los puede ahogar, dependiendo de la edad que tienen. Ahora bien, les platico un poquito de estas experiencias que me pasaron. Muchas experiencias muy feas. De hecho, estábamos recordando con mis hijos, estuvimos viendo un video en YouTube donde un muchacho en Rusia graba cómo avientan las cosas en su casa, y entonces él decide irse. Pero antes de irse bien de esa casa, deja grabando una cámara pues para mostrarlo en internet, cómo lo espantaban, cómo le aventaban cosas. Y se graba todo eso. Después de que el muchacho va y está mostrando, mira, vean cómo dejaron la casa, estos fantasmas y todo, empieza a asomarse y se ven unos pies y un pantalón. Parados, están parados y están los pies, pero no tiene, o sea, es una persona parada, pero no tiene la parte de arriba. Y así como mis hijos se espantaron mucho, me dijeron, ay mamá, y me dicen, ¿eso puede pasar? Y sí, les digo por qué. Una experiencia con mis hermanas. Mi abuelita decía que era muy malo jugar a las escondidillas. Era malo, ¿por qué? Porque jugabas con el diablo, te le escondías a los demonios y ellos te trataban de encontrar y te iban a encontrar. Entonces nosotros siempre, mi abuelita que dice sus cosas, ¿no? Y nos poníamos a jugar con todos los primos. En la casa de mi abuelita hay casi las recámaras quedaban una enfrente de la otra y no tenían puerta, eran cortinas. Entonces en ese momento mis hermanas se esconden, dos de mis hermanas se esconden abajo de una cama, porque pues estábamos jugando a las escondidillas. Y enfrente mi tío, en paz descanse, dejó
un pantalón que le habría planchado a mi abuelita, el pantalón planchado lo dejó estirado, o sea, acomodado para que no se le arrugara, puso su camisa también para que no se le arrugara y sus tenis abajo y una gorra. Entonces mis hermanas vieron cómo se acomodaron los tenis y cómo se puso un pantalón, el pantalón se levantó. Entonces salen corriendo y van y le dicen a los tíos, ¿no? Le dicen a mi papá, a los tíos que se paró un pantalón y unos zapatos. Entonces, adultos, pues, ¿qué dicen? Ay, estos niños con sus historias, pero vamos a revisar. Cuando fueron a revisar estaba los tenis pues volteados y el pantalón arrugado, ahí tirado en el piso. Entonces pensaron que mis hermanas habían dicho eso porque sentía que las iban a regañar porque se arrugó el pantalón. Pero no fue así. Allí en ese cuarto pasaban cosas muy raras. En la casa de mi abuelita llegaron a pasar cosas muy raras. Sí, después les platico un poquito más adelante cómo descubrimos qué cosas raras había. En esa recámara de mis tíos, después de que nosotros ya nos fuimos a vivir a otro lugar, que ya estábamos fuera de ahí de Michoacán, pues fuimos de vacaciones y me quedé ahí a dormir con mi mamá. En ese lugar donde me quedo a dormir con mi mamá, había no se veía absolutamente nada. Pusieron la puerta y no entraba luz para nada, era oscurísimo ese cuarto, no se veía absolutamente nada. Entonces estábamos ya en la noche dormidos y empecé a escuchar una respiración. Yo pensé que era mi mamá, pero me despertó la respiración. Entonces dije, es mi mamá, está roncando en mi mente. Pero de repente salió un rayito de luz color verde fluorescente. Era un verde fluorescente así bien raro que salía de mis pies. En los pies de la cama, o sea, estaban mis pies y yo alcancé a ver. Entonces se empieza a mover ese rayito verde y se empieza a transformar como una cara, pero solo se veían las rayitas, y yo digo que era un hombre porque se veía nariz así de un hombre, se veían así cositas bien, como se estaba formando una cara, pero nada más como si lo estuvieran delineando de perfil. Entonces yo cuando empiezo a ver, me empecé a espantar muchísimo, o sea, me empecé a hacer hacia el lado de la almohada y empiezo a ver, y y empiezo a escuchar como si fuera una respiración más fuerte. Hacia eso, bien raro, y el perfil que era lo que estaba respirando, y de repente se ve un ojo y volteé el ojo a verme. Entonces yo me espanto tanto que le pego a mi mamá, o sea, le pego a mi mamá de lado porque yo estaba muy espantada lo que yo estaba viendo. Mi mamá se despierta y de repente se desvanece esta cosa que estaba viendo. Y le dije a mamá, mamá, es que alguien está aquí, alguien, ¿quién está, hija? No sé, era algo verde, era un hombre. Entonces mi mamá, también pasaba eso, mamá podía ver muchas cosas, o todavía puede, mi abuelita también, que es la mamá de mi mamá, en ese momento estaba con mi abuelita padrastra, que es de por parte de mi padre, que estábamos ahí. Entonces, resulta que yo le digo a mi mamá lo que hace es ponerse a hacer la oración de la Magnífica. Me empieza a decir, no te espantes, hija, y comienza a hacer la oración de la Magnífica. Entonces pude dormir, mi mamá se esperó hasta que me quedé dormida, dejó la luz prendida y me empezó a hacer oración mi mamá, y fue que me pude dormir. Entonces ahí mismo en esa casa, como algo había y uno como niño lo percibía más. Nos pusimos a jugar otra vez a las escondidillas con mis hermanas que nunca entendemos y mis primos. Esa vez me toca a mí porque yo me voy y me escondo, pero en el cuarto de mi abuelito, en paz descanse también él. Había un ropero. Ese ropero yo me podía esconder, me metí, estaba niña, entonces me metí ahí y mi papá estaba dormido, entonces me metí despacito para no despertar a mi papá y me meto ahí en ese ropero. Y entonces lo cierro y me queda hasta aquí la puerta, porque la puerta ya no se cerraba bien, ya estaba viejo ese ropero, entonces no se cerraba bien y quedó una orillita. Entonces yo me hago una orilla y dije yo, pues aquí no me van a encontrar. Yo estaba esperando a que me encontraran o oír que dijeran que ya saliéramos. Entonces me quedo ahí y yo veo a mi papá que está roncando, lo estaba viendo en la orilla y me tocan, primero me tocan el ropero, me tocan la puerta. Y yo me asomo, porque dije, ya me encontraron. Y me asomo y no, mi papá estaba dormido, estaba roncando, entonces me empezó a dar miedo porque dije, bueno, a lo mejor hasta yo pegué cuando me moví.
y me vuelvo a hacer una orilla y vuelvo a escuchar. Entonces, como vuelvo a escuchar, ya me empezó a dar miedo, porque dije, no, sí me están tocando. Entonces dije, me están bromeando mis hermanas o mis primos, ¿no? Y cuando me asomo, nada había, estaba dormido mi papá y que me salgo rapidísimo. Me salgo corriendo del cuarto, aunque estaba ahí mi papá dormido, me salgo corriendo y pues gritan, 1, 2, 3, que ya me habían encontrado. Y yo así como que bien espantadísima, les dije, no, es que no saben lo que me pasó. Entonces entre nosotros, entre niños, estuvimos platicando. Casi ya ni le decíamos nada a los adultos porque luego no nos creían nada. Pero ahí caigo a la conclusión que tenía toda la razón mi abuelita, de que sí, era como que un juego con entidades. Posiblemente no en todas las casas, porque no en todas las casas vas a encontrar entidades, pero como en la casa de mi abuelita habían muchas entidades, sí estuvimos jugando con estas entidades, por eso nos llegaba a pasar. Una vez que abrieron, se descompuso el drenaje, entonces mi abuelita pues y mi papá y mis tíos se pusieron a abrir una parte de la casa para arreglar el drenaje y ahí encontramos huesos. Ahí fue cuando encontraron huesos, porque antes de eso también a mi tía estaba en su recámara, en las primeras recámaras, y ahí se le presentaba un tipo payaso, como un payaso, pero ella le daba mucho miedo porque decía que veía que sus pies se iban subiendo a la cama. O sea, nada más veía la cara de esta entidad, de este payaso, nada más la veía el pie, en los pies de ella, pero se iban subiendo como unos pies hacia adelante. O sea, era puro pie, nunca vio mano, solo vio la cabeza y luego veía cómo los pies iban caminando y nunca se terminaba todo lo que es la parte de la pierna y el pie. Entonces, ese sí, mi tía estaba pero mal, esa vez estuvo muy enferma del miedo, de lo que le pasó, pero pasaban varias cosillas ahí. Después de que encontramos esos huesos, se empezó como que a liberar. Lo que pasó después también, pegado a la casa de mi abuelita, ya que hablamos de tesoros en el video anterior, al lado de esa casa de mi abuelita nos fuimos a vivir nosotros cuando estábamos niños, porque pues mi papá rentó esa casa, pero era una casa en obra negra y en la parte de atrás había un guayabo muy grandote y en ese guayabo mi hermana me decía, es que yo veo enanitos, yo veo personas chiquitas con unas canastas que tienen mucho oro y se meten ahí y me hablan. Entonces yo le decía a mi hermana que qué era, qué sería, y dice, no sé, pero yo los veo en la noche. Entonces eso se quedó entre mi hermana, que es la que hace este tipo de sanaciones, que hace los abrecaminos, y resultó que espantaban mucho ahí también, en la casa de mi abuelita. Y resulta que nosotros nos vamos de ahí y el guayabo se empezó a podrir. Y como habrán pasado varios años, no fue, porque yo de grande ya posiblemente ya tenía como a mis hijos, ya como 24 años, y fuimos a visitar a Michoacán, fuimos de nuevo a la casa de mi abuelita y habían encontrado el tesoro. Se cayó el árbol de que estaba podrido y sacó una olla de oro. De hecho, las personas compraron el lugar y sí lo hicieron grande. Ese es un hecho bien verídico y que lo supimos. Entonces, posiblemente todas las entidades con las que veíamos también tenía que ver con tesoros escondidos y todo este tipo de cosas. Cuando hay tesoros escondidos, una pueden ser los guardianes y la otra puede ser las entidades que dejaron ahí. Y aparte el oro también jala buena energía. Es mejor a veces usar las piezas de oro de protección como es el tetragrama. Les digo, este es de oro. A veces es bueno utilizarlos porque te va a jalar lo que es la abundancia. El oro atrae abundancia y también buenas energías. Eso es lo que puede atraer el oro también. Entonces, por eso llegó a pasar eso. Y les digo, ¿cómo es que yo pude controlar esas cosas que veía y que veíamos? Porque mis hermanas lo llegaban a ver conmigo. Fue con protección. Traíamos la protección del tetragrama y fue de manera que dejaron de estarnos despertando en la noche porque nos despertaban mucho. Espero mañana subir otro video donde les hablo que sí a las tres hermanas nos la pasaban como que siguiendo, nos seguían, pero pues posiblemente también tiene que ver con karmas. Luego les hablo algo de eso. No karmas, perdón, de vidas pasadas. Y sí, de unión karmático también. Entonces les digo, esto es lo que llegaba a pasar en la casa de mi abuelita. Y ya saben, no dejen jugar a sus niños a las escondidillas o cuídenlos mucho, o que no es en un terreno muy grande. Bueno, si no los van a espantar muy feo.
Y la otra, apréndanse la oración de la Magnífica de memoria. Esa oración de la Magnífica es muy poderosa. La Magnífica es muy poderosa. Les repito, cuando mi abuelita hizo un exorcismo, usó la oración de la Magnífica. Y mi mamá siempre nos ha dicho, apréndanse esa oración. Cuando estés en peligro, hagan esa oración. En peligro de balas, de persecución, de problemas con alguna persona que te esté gritando en la calle, de que si vas solo en la calle, usa la oración de la Magnífica. ¿Saben qué es lo que invocas con la Magnífica? Vas a invocar un montón de seres celestiales que no te van a ver si tú vas solo y alguien te quiere hacer daño, van a ver que vas con muchísima gente. Es muy poderosa esa oración. Grábensela de memoria porque es muy buena para repeler energías y también para protecciones muy fuertes. Pues muchísimas gracias por escucharme y ya saben, recuerden que ya está el otro canal que voy a hablar de cuerpo psicológico, de una psicología revolucionaria donde nos vamos a poder ayudar a despertar conciencia, conocer un poquito más de estos temas y verlos de otro punto de vista. Nos vemos y hasta luego.